Buenas tardes, soy Sergio Cancino Calderón, soy docente de la Escuela Superior de Cómputo. El siguiente video es una presentación sobre la diferencia entre corriente directa y corriente alterna. Ojalá que sea entendible para todos. Análisis fundamental de circuitos. Corriente alterna y corriente continua. Características de la corriente directa CD o corriente continua CC. Las cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado. La corriente no cambia de sentido a través del tiempo, por lo que la fuente de alimentación de corriente directa tiene un polo positivo y otro negativo. La gráfica de voltaje contra tiempo es la siguiente, donde el voltaje se encuentra en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Las unidades del eje X son los segundos, mientras que en el eje Y es el voltaje. Ejemplos de fuentes de corriente directa. Baterías. Fuentes de alimentación. Pilas. Generadores. Los usos de la corriente continua están en el automóvil, los aparatos electrónicos, en el sistema de transporte colectivo metro y trolebús, entre otros. La corriente alterna se puede convertir en corriente directa a través de un puente rectificador. Corriente alterna, CA. Características. La corriente circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. La magnitud y dirección varían cíclicamente. Gráficamente, la señal de K es una onda senoidal, también puede ser triangular o cuadrada. Ejemplos de fuentes de corriente alterna: contactos de hogar u oficina, energía entregada a las ciudades, energía entregada a las fábricas por medio de las subestaciones. Una de las principales aplicaciones de la corriente alterna es que se puede transportar grandes distancias, desde el lugar de generación hasta los lugares de consumo, con un mínimo de pérdidas. Algunos usos de la corriente alterna son la energía empleada en el hogar, en los electrodomésticos, en los motores de maquinaria industrial, en la iluminación, entre otros. Otros tipos de corriente alterna: cuadrada, triangular, diente de sierra. El valor de pico de una señal sinusoidal sin componente continua es la amplitud de la señal. Valor pico-pico. La separación entre el valor de pico positivo y el valor de pico negativo se denomina valor pico a pico de la señal. En el caso de la señal sinusoidal es el doble de la amplitud. Valor medio. El valor medio corresponde al valor de la componente continua que tiene la onda. Valor eficaz, RMS. El valor eficaz es un parámetro que se utiliza para caracterizar formas de onda y se define como el valor de tensión continua que sería capaz de suministrar la misma potencia que la potencia que le proporciona la forma de onda con dicho valor eficaz. Un valor en RMS de una corriente es el valor, que produce la misma disipación de calor que una corriente continua de la misma magnitud. Para calcular el valor eficaz en una señal de corriente alterna tenemos que la frecuencia, son los ciclos de una señal periódica que se tienen en un segundo. La frecuencia tiene unidad de ciclos sobre segundo, que es lo mismo que hertz o hercios.
El tiempo necesario para que un ciclo de señal se produzca, se llama periodo. Su unidad es el segundo. Bueno, nos vemos hasta la próxima.